Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Estamos en los desempates Copa del Mundo y no podíamos empezar con otro que no fuese Eduardo Iturrizaga. Para esta primera partida, 25 minutos más 10 segundos, aunque en el PGN pues se descargan 18, se cuadra en la siguiente jugada y bueno, pues es al mejor de dos partidas y en caso de conseguir un punto cada uno, ya sea por tablas o ganar una victoria cada jugador, pues pasarían a ritmos más cortos. Vamos con esta primera partida ya en el tablero de 4, a lo que se responde con caballo F6, C4, E6, preparando D5 y caballo F3, ¿no? De momento entrando en la anti-ninzo-india. Opta por el mismo movimiento que jugó en una de las partidas clásicas que también trajimos, la que jugaba con negras, B6, defensa y diadema, y aquí el jugador mongol contestó con G3, aunque aquí decide jugar este movimiento. A3, alfil B7 fianchetando, caballo C3 y ahora sí D5 ocupando el centro. Primeras capturas, C por D5, caballo por D5 y dama C2 desarrollando la dama pues a esa casilla. Tras estas jugadas caballo por C3 se decide recapturar con el peón. La columna semiabierta pues ya le favorece a las piezas blancas, caballo D7 con más desarrollo y E4 consiguiendo, bueno, pues ocupar el centro, además de mantener dos peones centrales. Tras estos movimientos las piezas negras lo golpean con C5, alfil F4 siendo también un movimiento más activo, quizás con más espacio en el centro el jugador Ganzorik, y aquí, bueno, pues prepara el enroque en corto Iturrizaga con alfil E7, alfil D3 mirando el punto de H7 y además también preparando el enroque, dama C8 con ideas de traer el alfil a 6 y tras dama B1 pues enroque en corto por parte de ambos jugadores. Tras estos movimientos se activa una de las torres a una columna central, parece que se puede abrir más pronto que tarde en caso de que haya cambios de peones, y A4, y ahora bueno, parece que es una jugada, bueno, pues un poquito más floja, ya que Iturrizaga juega a 6, la máquina recomienda alfil a 6, de hecho la dama a C8 pues había venido para esta idea con, bueno, pues quizás el cambio de material, y el tema es que al jugar a 6, quizás también preparación, pues el punto de B6 o el peón de B6 pues está, bueno, pues un poquito más delicado, de momento defendido o un poquito más débil, ¿no? Torre D1 también trayendo una de sus torres a la columna central, H6, controlando la casilla de G5, y tras dama B2, caballo F6. El tema es que el caballo se retira de la defensa del peón de B6, pero por contrapartida se ataca dos veces este peón central, por lo que la partida continúa con dama E2 defendiendo en esta posición, ¿no? Dama por B6, bueno, pues podría haber sido posible estas capturas, se ataca en C3, la dama se tiene que retirar para defender dicho peón y bueno, pues quizás las piezas negras estén un pelín mejor, ¿no? Quizás por la importancia del peón central. Bueno, pues dama E2 evita la captura en esta posición y Iturrizaga, bueno, pues este peón indefenso aprovecha para empujarlo, y aunque hay bastante ataque por parte de las blancas, bueno, pues la partida continúa con alfil D2, ya que si se empieza a cambiar material se ganaría un peón, pero a cambio nuevamente caería el peón D4, esta vez no capturando con el alfil sino con el caballo, para quizás, bueno, pues amenazar caballo por C3. Bueno, pues como decimos, alfil D2 ya en el tablero y dama C6 ocupando la gran diagonal, desarrollando, conectando las torres. Torre E1 llevando la torre a esta posición y tras B por A4, bueno, pues consigue tener un peón pasado. De momento está defendido, es verdad que pierden cierta fuerza y están doblados, mis peques por ahí dormidas, y a estas jugadas, bueno, pues le sigue un movimiento como dama E3, parecía más interesante para el jugador de piezas blancas hacer una jugada pues más intensa, caballo E5, ¿no? Iturrizaga se está abriendo camino sobre el flanco de dama y parece que había que golpear por el centro, atacar a la dama, una jugada como dama E8 podría ser interesante, y entonces D5 contragolpear pues ahí en el centro. Bueno, se opta por este movimiento dama E3 metiendo tensión sobre esta casilla de C5, reforzando este peón en la posición, y A3 ya en el tablero. El tema es que el peón deja de estar defendido, pero no se puede capturar, ¿no? En caso de capturarse, torre por A3, peón por con ataque sobre la dama, hay una descubierta sobre la torre, y aunque, bueno, pues caballo por está atacando la dama en C6, incluso puedes entregar la calidad que tras todos los cambios tienes una pieza gratis
al finalizar todos estos movimientos, ¿no? Por lo que se decide jugar dama f4, Ganzorig pasa a ocupar el flanco de rey para atacarlo. A dama f4 parece que caballo e5 pues es un poquito más interesante, ya tiene Itu un poquito de ventaja en la posición, pero bueno, pues también hay que aprovecharlo. Aquí podríamos pensar en algún movimiento como de 5, pero bueno, pues también hay bastante control por parte de las piezas negras, habiendo hasta 4, no, hasta 5 piezas controlando dicha casilla, por lo tanto no funciona. Y una jugada como e5 la vamos a ver un poquito más adelante. Dama f4 ya en el tablero. Se responde con la captura central c por d4, c por d4 y torre a c8, activando también, bueno, pues la torre a5 parecía interesante, con ideas de jugar quizás alfil b4, bueno, pues quedando bien defendido los dos peones, y en caso de cambios se desdoblan y serían peones, bueno, pues prácticamente imparables, ¿no? Torre c8 ya en el tablero, y es aquí cuando viene pues un error importante. Dama g3 parecía interesante para buscar algún tema de mate. El peón de g7 pues está clavado, también el rey se podría retirar una casilla como h8, pero aquí se decide jugar e5, y es verdad que expulsa al caballo de la defensa de f6, pero Itu lo retira una casilla muy interesante. Caballo h7 es otra opción, pero viene esta casilla donde el peón de g7 está fuertemente, bueno, pues defendido. Dama g4 es lo que se juega ahora en la posición. Parecía que alfil e4 con ganancia de tiempo atacando a la dama pues podía ser posible. La dama se tendría que retirar una casilla como c7. Dama g4 ya en el tablero. Como decimos, el peón de g7 está clavado, pero Iturrizaga ignora el mismo. La torre la tiene activa en la columna c y la dama también, pues rondando en el flanco de dama. Tras estas jugadas alfil e4, defendiendo de esta manera, bueno, pues quizás la casilla de f3, podríamos pensar en esta captura directamente, pero bueno, como decimos, no hay temas de mates, lo ponemos en rojo, y tras alfil por f3, bueno, pues se pierde la defensa de este peón. Si capturas con la dama, deja de estar clavado el peón de g7, y si capturas con el peón, bueno, pues torre por d4 parece también un movimiento bastante potente en la posición para las piezas negras. Se opta por este movimiento, alfil por e4, la torre se viene también al ataque, no parece tampoco un ataque claro, y el que sí que está atacando es Iturrizaga, llevando su dama a c2. Finalmente Ganzorig también se lanza al ataque, alfil por h6, torre b8 con la idea de jugar a2 y meter la torre en b1 y bueno, pues ganar la partida. Torre e1 trayendo la segunda torre también a la primera fila, a2 y alfil g5, bueno, pues atacando el alfil n7. Las piezas negras podrían cambiar primero, pero hay un movimiento brillante en la posición que aprovecha Iturrizaga y bueno, pues juega esta partida a un nivel exquisito, ¿no? Y la jugada es torre b1. Con este movimiento, que se puede jugar en caso de continuar la partida con esta captura, ya que está cayendo la torre, bueno, pues empiezas a capturar en a1, si no mate estás amenazando, bueno, pues coronar en pocas jugadas, y a torre por a1, dama b1 con jaque, torre por b1, y bueno, pues parece que esto es mate, ¿no? Colocas el caballo y finalmente viene el mate en esta posición. Por lo tanto, tras torre b1, lo que juega el jugador de Mongolia es torre por a2. Aquí se puede capturar en e1, ya que viene con jaque para caer la segunda torre. Bueno, pues decide capturar de esta manera. También la torre de b1 pues queda defendida con mucha tensión en esta posición, y tras alfil por e7, torre por e1 jaque, caballo por, como vemos la casilla de 4 pues está indefensa, y primero dama de 2, ya que bueno, pues tiene una doble función al menos, ¿no? Por un lado está dando mate en la siguiente jugada, y también refuerza el ataque de este peón para jugar torre por d4. Alfil por, viene el mate en la siguiente jugada, como decimos, y lo que se juega es rey f1, quedando defendido el caballo.
torre por D4 ya en el tablero, viene con tiempo sobre la dama, dama F3 y torre D5 yendo por este peón D5. El alfil es verdad que, bueno, pues de alguna manera quita casillas al rey, pero bueno, pues tampoco está haciendo mucho en la posición. Se juega dama G3 defendiéndolo, dama B2 atacando de esta manera y tras F4 llegándolo a defender, A5 empezando a empujar este peón pasado. Las piezas blancas tienen como único contrajuego jugar H4 para ver si pueden llegar a, bueno, pues abrir la posición. De momento dama B5 jaque y rey G1. Aquí si haces un movimiento como rey F2, bueno, hay varias opciones y por seguir una de ellas se puede dar un nuevo jaque y a rey F1 jaque en A6, rey F2 o rey G1, dama 7 y con este jaque estás ganando el alfil. Por lo tanto se opta por retirar el rey a G1, pero surgen nuevas amenazas y nuevos problemas, que es torre D1, quedando el caballo completamente clavado. Quizás una de las ideas es traer la dama a E2 buscando incluso temas de mate, dama E3 defiende y de momento pues lo evita, y tras caballo C7, quizás viniendo a esta posición atacando dos piezas, bueno, pues eran las ideas, ¿no? Con esta jugada dama C3, de momento el caballo está atacado, si ataca a la otra pieza, y dama E2 en el tablero. Dama por C7, bueno, pues siendo lo menos malo, no le queda mucho tiempo a Ganzorig en el reloj, y tras dama por E1 jaque, pues hay mate ya en 4 movimientos. El rey se retira H2 y dama G1 jaque, y en esta posición decide finalmente abandonar. El tema es que, bueno, pues única jugada rey H3 o rey G3, a lo que podría seguir este jaque en D3 y tras retirarse el rey a G4, dama por G2, rey H5 y mate con la dama en G6. Y hay otra línea también muy bonita, o una alternativa, que tras este movimiento rey G1, dama D1 con jaque. El rey tiene como única casilla no la de H5 sino la de G5 y torre G4, de esta manera también brillante, pues sería mate. Iturrizaga se adelanta, como decimos, están jugando la cuarta partida. De momento, bueno, es que no puedo ni cambiarlo, lo puede subir no mucho más, parece que tiene un poquito de desventaja en la posición, pero todavía, bueno, pues casi que empezando y vamos a ver qué pasa. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.